Hola a todos. Bien, ya que hemos terminado el tema de ecuaciones, vamos a empezar ahora el tema 8, que se titula Proporcionalidad y porcentaje. La clase de hoy va a ser más sencillita y son dos conceptos los que vamos a trabajar, que son el de razón y proporción. En primer lugar, empezamos con el concepto de razón entre dos números, que la palabra razón no es la misma que fracción, porque una fracción es el cociente entre dos números enteros. La razón es el cociente entre dos números cualesquiera. Yo podría poner arriba un número decimal y abajo otro número decimal. Por eso se define la razón entre dos números enteros. A los dos números le vamos a llamar A y B. A sería el que va antes, se llama el antecedente. Y B, que va después, se llama el consecuente. Pues bien, la razón entre los dos números, el antecedente y el consecuente, siempre va a ser el cociente del antecedente entre el consecuente. Es decir, el cociente en el orden que se indica de A partido de B. Y no se deja de forma indicada la división entre dos números cualesquiera, que pueden ser decimales, sino que se calcula. Es decir, sería un número concreto. Vamos a ver algunos casos y de cómo se calcula la razón. Si nos pidieran, por ejemplo, calcular la razón entre 6 y 2, nosotros la calcularíamos así. Haríamos la división 6 entre 2 y el valor de la razón sería 3. Ahora, fijaros que si altero el orden del antecedente y el consecuente, cambia también el cálculo de la razón. Si me pidieran calcular la razón entre 2 y 6, tendría que poner el 2 arriba y el 6 abajo. Y en la división sí afecta la posición del dividendo y divisor. Si hiciésemos la división 2 entre 6, que la haríamos aquí con una cajita, 2 entre 6, cabe a 0. Pongo aquí la coma, aquí el 0, aquí cabe a 2 y ya veis que es periódica, ¿lo veis? Sale 0,3 periódico. Es decir, si vemos, la razón entre 6 y 2 vale 3, pero la razón al alterar el orden, la razón entre 2 y 6 es 0,3 periódico, un número periódico puro. Sale un valor distinto. Por tanto, es muy importante que respetemos los órdenes. El antecedente va antes que el consecuente. Si nos dicen la razón entre 6 y 2, arriba en el dividendo pongo 6 y en el divisor pongo 2. Y ya sabéis que la razón no es la división de forma indicada, sino es el cálculo. Siempre va a ser el cálculo. ¿Qué diferencia hay entre razón y fracción? Que en una fracción siempre los numeritos que hay arriba y abajo tienen que ser números enteros. Sin embargo, con las razones podrían ser números decimales. Un tercer ejemplo. Calcula el valor de x sabiendo que la razón entre 10 y 2... Perdón. Calcula el valor de x sabiendo que la razón entre 10 y x es 2. Me están hablando de la razón entre 10 y x. Eso se calcula así, dividiendo 10 entre x. Y como quiero que sea igual a 2, tengo que igualarlo a 2. Bien, esto es una propuesta de una ecuación. Es parecido a lo que hemos visto en el tema anterior. Sabíamos que si un número estaba dividiendo, pasaba al otro lado multiplicando. Esta x que está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. Entonces tendríamos que el 10, que se queda aquí, y esta x que pasa aquí multiplicando, es igual a 2 por x. Ahora, este valor de x ya lo podemos calcular. Como el 2 está multiplicando, x es igual a 10 entre 2, que vale 5. Evidentemente, muchos lo habréis pensado directamente. ¿Por qué número tengo que dividir 10 para que me dé 2? Pues evidentemente sería 10 entre 2, que es 5. Vamos a hacer otro ejemplo en donde nos piden calcular el valor de x sabiendo que la razón entre x y 4 vale 5. Pongo bien escrito el antecedente y luego el consecuente. X partido 4 es igual a 5. Como este 4 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, para que veáis la utilidad de saber resolver ecuaciones. El 4 pasa multiplicando y tendríamos que x es igual a 4 por 5, que ya sabemos que es 20. El valor de x es 20.
Evidentemente, la razón entre 20 y 4 es 5, porque 20 dividido entre 4 vale 5. El segundo concepto que va a ser fundamental en este tema, y debemos de aprenderlo, y nos servirá para resolver reglas de 3 rápidamente, es el concepto de proporción entre cuatro números. Os recuerdo que la razón tenía dos números, pues la proporción va a tener cuatro cantidades, cuatro números. Una proporción es una igualdad entre dos razones, es decir, si tenemos dos razones, 2 por 2, 4 elementos. La vamos a escribir teóricamente. Tenemos cuatro números A, B, C y D. Esas son cuatro cantidades o cuatro números que diremos que están en proporción si la razón entre los dos primeros, que son A y B, es igual a la razón entre los dos últimos, en el orden que se da. Nos dan el orden A, B, C y D. Al primero y al último se le llaman extremos de la proporción, porque están al principio y al final. Y a los dos de en medio se le llaman los medios de la proporción. Se puede escribir el término de una proporción de otra forma que es un poquito más simple. Aquí tenemos que A, B, C y D forman una proporción si, como veis, la razón entre A y B es igual a la razón entre C y D, y lo expreso ya con cocientes. Esto en matemáticas se lee no como A partido B, se diría A es AB como C es AD. Estamos en el tema de las proporciones y ya nos tenemos que olvidar un poco de las fracciones. Aquí, en cualquiera de los cuatro elementos, podría haber un número decimal, que ya sabemos hacer cálculos con números decimales. Pues bien, una propiedad que tenían las fracciones equivalentes la heredan las divisiones. Si yo multiplico los extremos, el producto de los extremos, que es A por D, aquí estarían los extremos, el producto del primero por el cuarto, A por D, siempre va a ser igual al producto de los medios, que sería B por C. A mí me gusta siempre hacerlo en ese orden, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de abajo a arriba. El producto de los extremos, A por D, es igual al producto de los medios, B por C. Y esta fórmula nos va a servir para resolver ecuaciones y calcular un término desconocido en una proporción. Vamos a hacer algunos ejemplos para comprobar cuándo cuatro elementos forman una proporción. Nos pregunta en este ejemplo, ¿2, 3, 4 y 6 forman una proporción? Yo no lo sé todavía, entonces me lo pregunto. Para saber si forman una proporción, me está diciendo que la razón entre estos dos tiene que ser igual a la razón entre los dos últimos. La razón entre los dos primeros es 2 es a 3. Me está preguntando, ¿2 es a 3? Y como es una pregunta, pongo encima del igual una interrogación. ¿2 es a 3 como 4 es a 6? Entonces, nosotros nos tenemos que acordar de esta propiedad, el producto de los extremos y el producto de los medios. Calculamos el producto de los extremos. Los extremos sería esta diagonal que yo estoy haciendo ahí. El producto de los extremos vale 2 por 6, vale 12. Y ahora hacemos el producto de los medios, que es 3 por 4. 3 por 4 también vale 12. Como el producto es igual, entonces podemos decir que sí, que 2, 3, 4 y 6 forman una proporción. Eso se escribe como que 2 es a 3, como 4 es a 6. Antes me lo estaba preguntando y ahora lo estoy afirmando. Que sí, que 2, 3, 4 y 6, en ese orden que están escritos, forman una proporción. Bien, para terminar este otro ejemplo, me están preguntando si 10 es a 15 como 20 es a 25. Es decir, que 10, 15, 20 y 25 están en proporción. Lo planteo con una pregunta. ¿10 es a 15 como, y me lo estoy preguntando, 20 es a 25? Bien, en primer lugar, tendríamos que calcular el producto de los extremos, que es esa diagonal. Aquí lo hago 10 por 25. Hago el cálculo, 10 por 25 es muy sencillo, sale 250. Y ahora tendría que hacer, y lo voy a poner en otro color para que lo veáis, el producto de los medios, que es 15 por 20. Lo calculo aquí, 15 por 20. 15 por 20, aparco este 0 y 15 por 2, 30.
¿Son iguales o son distintos? El producto de los extremos me ha salido 250 y el producto de los medios 300. Son distintos. Eso implica que 10 partido 15 y 20 partido 25 no son iguales, son distintos, no forman una proporción. 10, 15, 20 y 25 no están en proporción. Bien, continuamos la clase con otro concepto muy importante que está referido a las proporciones. El concepto se llama cálculo del cuarto proporcional. Sabemos que A, B, C y D, 4 cantidades, forman o están en proporción si y solo si se cumple que A es a B como C es a D. Eso también solo se cumple si el producto de estos dos extremos, A por D, es igual al producto de los medios, B por C. Bien, con esta propiedad podemos calcular un término a partir de los otros tres. Por eso, al ser el cuarto elemento desconocido a partir de tres conocidos, por eso se le llama a este problema clásico de las matemáticas el cálculo del cuarto proporcional. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo me están diciendo, calcula el valor de x en las siguientes proporciones. Como aquí ya viene el igual, ya sé que 2, x, 6 y 9, en el orden que os lo estoy diciendo, forman o están en proporción. ¿Cómo se haría? Lo voy a hacer primero paso a paso y luego vemos un método que va a ser más directo. Tendríamos que resolver la ecuación que resulta de hacer el producto de los extremos. 2 por 9 lo tendríamos que igualar a x por 6. Lo escribo así para que veáis el producto de los extremos y el producto de los medios. Y ahora quiero que os deis cuenta de una cosa. Yo necesito calcular esta x. Como este 6 está aquí multiplicando, ¿cómo pasaría el otro miembro? Dividiendo. Es decir, el valor de la x, que es el valor desconocido, se va a calcular multiplicando 2 por 9 partido entre 6. Bueno, aquí he deducido cómo se hace. En la práctica, cuando veamos aquí la x, diremos lo siguiente, que el valor desconocido, el que tenga la x, será el producto de la diagonal contraria, es decir, el producto donde hay 2 por 9 arriba, dividido entre el elemento que está en su diagonal, que sería 6. ¿Os dais cuenta que hay dos diagonales? Hay gente que habla también de dos tiritas. Pues bien, será siempre arriba poner los dos elementos que quedan y abajo el que acompaña en la diagonal. Hacemos esta cuenta. Primero hago el producto, 2 por 9, 18, y entre 6, que vale 3. Bien, así se calcularía. Este tipo de ejercicio ya lo hicimos cuando buscábamos un cuadrito para que dos fracciones fuesen equivalentes. Lo podéis repasar en los exámenes que hicimos del tema de fracciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Fijaros, al principio me he encontrado en la posición segunda el elemento desconocido. Ahora me lo voy a encontrar en la primera posición. Pero ya no voy a hacer todo este proceso de hacer este por este igual a este por este. Lo vamos a hacer directamente. La x, que es ese elemento, va a ser el cociente donde arriba van a estar la diagonal donde haya dos elementos multiplicados 5 por 100. La diagonal contraria, 5 por 100. Y en el denominador está el elemento que está en su propia diagonal, entre 25. Hacemos primero el cálculo de lo de arriba, 5 por 100, que es 500, y lo dividimos entre 25. Esto sale, hacemos la división. Para hacer este tipo de divisiones yo lo que voy a hacer es simplificar entre 5 para que sea más sencillo. Sería lo mismo que 100 entre 5, que ya sabéis que 100 entre 5 es 20. La quinta parte de 100 es 20. La división es exacta. Otro ejemplo. Ahora nos piden calcular el cuarto proporcional en la tercera posición. Ahora está en la posición 3 de la proporción, porque la proporción son 4 elementos. Primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos a ver cómo sería aquí. Lo hago directamente.
pongo que la x es igual al producto de los elementos de la diagonal contraria, es decir, 4 por 15, dividido entre el elemento que queda en su diagonal, dividido entre 3. 4 por 15 es 60 y 60 entre 3 lo calculo, sale 20. Así se calcula el cuarto proporcional. Y por último, os pongo un ejemplo en donde ya aparece un decimal para que veáis que en las proporciones también aparecen números decimales en muchos de los ejercicios que nos vamos a encontrar. Y nosotros sabemos operar con números decimales. Bien, multiplicamos 2 por 0,5. A ver, para calcular la x, buscamos la diagonal contraria. Esto siempre se pone x es igual, para calcular. La diagonal contraria lo ponemos arriba, 2 por 0,5 partido entre el que está en su diagonal, entre 1. Haríamos primero lo de arriba, la mitad de 2, 2 por 0,5 es 1 y lo dividimos entre 1. 1 entre 1 es muy sencillo, vale 1. Bien, aquí habéis visto las 4 posibilidades. Siempre es multiplicar la diagonal donde no está y dividimos entre el elemento que está a su diagonal, para que os deis cuenta que en todos los casos se hace igual. Multiplicaremos la diagonal contraria partido el elemento que está en tu diagonal. Vamos a ver un ejercicio muy parecido a estos que hemos visto antes, pero que nos lo venden de otra manera. Hallar el valor de x para que 10, 4, 8 y x formen o estén en proporción. Es muy importante respetar el orden. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto elemento de esta proporción. Que nos lo pregunten así es lo mismo que nos lo pregunten así. Calcula el valor de x para que 10 sea a 4 como 8 es a x. Y esto no me lo están preguntando. Yo lo estoy afirmando porque quiero que sean una proporción. Pues calculamos el elemento desconocido. X, ¿cómo se hacía? Multiplicando los elementos que están en su diagonal. 4 por 8 lo escribo arriba y dividiendo entre el elemento que está en su diagonal. Dividiendo entre 10. 4 por 8 que vale 32, lo divido entre 10, es muy sencillo, sale 3,2. Así se hace. El último ejemplo que vamos a ver ya en la clase de hoy. Hallar el valor de x para que 5, x, 15 y 9 estén en proporción. Bien, pues lo plantearíamos. Me están diciendo calcula el valor de x para que 5 es a x como 15 es a 9. Bien, lo hacemos. La x se va a calcular multiplicando la diagonal contraria, que es 5 por 9. Este simbolito que yo pongo no es necesario que lo escribáis, yo lo pongo para que lo veáis que es el producto de la diagonal contraria. Vosotros, si lo pilláis ya, no tenéis por qué estar dibujando esta diagonal. Partido entre el elemento que está en su diagonal. 5 por 9, 45, arriba, dividido entre 15. Para hacer esta división yo siempre os aconsejo que simplifiquéis. Por ejemplo, voy a simplificar entre 5. Me sale 9 entre 3, que vale 3. Es un método muy fácil de dividir cuando usamos las reglas de divisibilidad.